Ujú. Hola Josefina, buen Hola, día. buena tarde. Bueno, pues la diversidad editorial ha crecido de manera importante y ha abierto posibilidades para quienes desean publicar. En este sentido, pues el día de hoy nos acompaña Josefina Larragoiti, espero que lo esté pronunciando bien, y Perfecto. pues quien dirige la editorial Resistencia. Vamos a estar platicando un poquito de esta labor, pero pues no sin antes presentar un poco de Josefina, que ella realizó estudios de maestría en estudios mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, es licenciada en diseño gráfico por la Escuela Nacional de Artes Plásticas, igualmente de la UNAM, y es académica desde hace 20 años impartiendo cursos sobre el diseño de libros, y pues fundó en 1998 y dirige actualmente la editorial independiente Editorial Resistencia, donde desde 2012 inició un proyecto de revitalización lingüística con la colección infantil trilingüe Lengua Indígena Español e Inglés, en la que ha ilustrado 4 libros. Entonces, pues es un poquito de la trayectoria de Josefina, y pues como les decía, vamos a estar platicando un poco en torno a esta labor de la editorial, también de su labor como directora. Entonces, pues, bienvenida Josefina, ¿cómo estás? Bien, Lilia, gracias. Aquí dando clases, pero bueno, detuve un poquito y mis alumnos escucharán la entrevista. Ya, pues nos da mucho gusto, aprovechamos para enviarle saludos desde Bibliohertz a los alumnos de Josefina, pues que disfruten igualmente este programa. Y pues bueno, vamos directo a estas preguntitas, a iniciar la plática. Y Ujú. pues bueno, Editorial Resistencia pues es un proyecto mexicano dedicado a la publicación de poesía, narrativa gráfica y literatura infantil. Y bueno, hay varias editoriales justo que se dedican a esta labor, pero ¿cuál es el sello? ¿Cuál es el sello de Resistencia? Básicamente, Resistencia nació para cubrir este nicho de escritores que no son atendidos por las grandes industrias editoriales, porque son perfiles menos comerciales. Entonces, lo que yo quería era exactamente publicar a estos autores que están como fuera del mercado, pero que tienen calidad literaria. Y iniciamos con cuento y poesía, que en esa época, a principios de Resistencia, pues nadie publicaba. Ahora, pues la evolución que ha tenido la editorial hace que los lectores lean cosas más cortas y entonces el cuento se ha reposicionado y la poesía también, ¿no? Entonces, básicamente así nacimos y como soy diseñadora gráfica, como dijiste, mis libros desde el principio siempre tendrían que ser ilustrados por un artista plástico y un artista gráfico, y eso lo hemos cumplido hasta el último libro que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Entonces, tiene este sello gráfico. Cuando yo empecé la colección, empezamos a ilustrar con artistas plásticos poesía, cuentos, cosa que no hacían otras editoriales. Ahora es muy común ver libros ilustrados, pero tiene mucho que ver con esta evolución del lector, que el lector se ha convertido en algo más visual a partir de las nuevas tecnologías, ¿no? Tú eres uno de esos nuevos lectores que ahora tenemos un problema diferente enfrente, ¿no? Cómo captar la atención hacia la lectura de estos nuevos lectores, compitiendo con videos, ¿no? Con TikToks, con películas muy, muy visuales. Entonces el libro está pues en un espacio muy interesante de transformación. Pero ese era el principio. Edité cómic porque era diseñadora, hicimos un movimiento de cómic en 2007, que ahora ya hay mucho cómic, hay becas, hay cosas así, pero el foco era básicamente a estos artistas gráficos, plásticos y a los literarios que no eran atendidos por la industria comercial. Pues es muy interesante como esta parte de la innovación, ¿no? Que se hace como en ese momento de abrir un espacio para quienes no habían encontrado como tal ese lugar en donde pudieran darse a conocer. Entonces, pues es una
una opción, una alternativa, que exista resistencia, ¿no? Pero pues justo también como tú lo hablabas hace unos segundos sobre este entorno digital en el que vivimos, en el que sobre todo las nuevas generaciones, el material que más consultan o el que más llama su atención es lo audiovisual, pues ¿por qué seguir apostando a las publicaciones impresas? Sí, bueno, primero porque el campo editorial sigue siendo pues no atendido en su totalidad, ¿no? Hay muchos artistas que no entran en el mercado, ¿no? De estas grandes industrias que ahora ya se volvieron publicitarias también, en las que se generan personajes como escritores, ¿no? O en las que en las redes sociales lo que hacen es sugerir los libros que debes, ¿no? Hay anuncios que dicen, este es tu autor favorito o este es el libro que debes vender o el que debes comprar y leer, ¿no? Entonces, se está transformando hasta la comercialización del mismo libro en la grande industria, pero las pequeñas editoriales como la mía no tenemos dinero para invertir en esos grandes proyectos y crear personajes, ¿no? Entonces, seguimos atendiendo a los escritores, a los artistas plásticos que no tienen cabida en el nicho, pero que pueden darse a conocer a través de un libro impreso. Estoy de acuerdo en que si a partir de la pandemia se transformó esto, la tecnología se aceleró. Esto que sucede ahora iba a suceder, pero no tan pronto, ¿no? Pero COVID hizo que todos nos conectáramos a la tecnología para comprar hasta la leche, ¿no? O sea, era como lo que podías hacer a partir de esta pandemia en la que estábamos encerrados. Y la industria editorial no quedó ajena a este fenómeno. La cosa es que se aceleró la tecnología y, como tú dices, el libro electrónico está cobrando como mucho peso, aparentemente, ¿no? En sectores privilegiados, porque tú y yo podemos estar ahorita hablando con una máquina, ¿no? En un lugar donde hay luz, ¿no? Donde estamos cómodamente platicando, porque la tecnología es parte de nuestro cotidiano, pero no es la realidad de mucha gente, ¿no? Y si hablamos específicamente de México, pues hay un sector de la población muy grande que no tiene acceso a estas tecnologías, hay unos que ni siquiera a la luz, ¿no? O sea, que tienen tiempos para la luz. Entonces, en México hay un gran sector de población que tiene que ser atendido todavía con un libro impreso, ¿no? Yo no sé, yo creo que yo voy a vivir con el libro impreso, no sé qué va a suceder al final, pero bueno, más adelante te platico qué estamos haciendo como enlazar el libro con la tecnología, porque tenemos que atender estos dos nichos, el sector más privilegiado que tiene acceso a estas nuevas tecnologías y que vive conectado a sus dispositivos, y este otro sector que yo he descubierto a partir de una nueva colección, que no tienen acceso a esta tecnología, no están tan contaminados de estas recomendaciones, pero muchos de ellos son músicos, por ejemplo, ¿no? Se desarrolla el deporte, se desarrolla la música, y pues son poblaciones que están vivas en México y que requieren cultura, ¿no? Mucha gente dice que la gente menos favorecida es tonta o la menos favorecida no piensa, y no, realmente son gente muy brillante, muy inteligente, con sus propios intelectuales, que ven pues rutas de desarrollo a partir de no de las tecnologías como nosotros, ¿no? Entonces, sí he puesto el libro impreso, aunque me estoy insertando en la tecnología, porque tengo muy claro que México tiene dos sectores a los que se tienen que atender. Sí, coincido muchísimo contigo porque pues de la parte como de los profesionales de la información existe este término que nosotros llamamos la brecha digital, ¿no? Que es precisamente esto que tú nos mencionas, que mientras un sector ya está accediendo a herramientas de inteligencia artificial súper innovadoras, pues que se contrasta con esta otra parte y en la que está ubicada desafortunadamente aún la mayoría de la sociedad mexicana, en la que pues si tienen a lo mejor un celular o algo así, pero lo están ocupando como para el ocio, ¿no? Pero no tanto para el acceso a la información. Entonces, pues sí está aún es muy visible, es muy marcado un aspecto de la pues de esta desigualdad, ¿no? En el acceso a recursos de la información, en el acceso a recursos culturales, y pues también que hace muy poquito escuchábamos sobre que
pues el libro impreso sigue siendo una tecnología, y una tecnología que dudamos en que pues vaya a ser superada, ¿no? Porque decían, pues a un libro no se le va a acabar la pila, a un libro pues si se te cae, pues a lo mucho se te va a deshojar, pero la información va a seguir ahí manteniéndose. Entonces pues sí hay varios puntos en los que pues sí coincidimos acá contigo, pero pues también pues diversificar esta manera de ofrecer la información, de ofrecer los recursos, y que es esta apuesta que tú estás haciendo también ahora por la parte tecnológica. Entonces pues vamos a ir un breve corte, pero pues vamos a continuar con este diálogo con Josefina y pues seguir platicando del trabajo que hace Editorial Resistencia. ¿Cómo ven? Tómate un break y en un momento regresa. Entrevistas, nuevos lanzamientos, la mejor música. Ahí, en el libro, pues eso transformó el mundo. Sin control. Sintoniza. La pandemia transformó el mundo. M por el 1670 de AM. Radio Nahuatl. Los lunes a 1 de la tarde tienes una cita en nuestra revista cultural auditiva con Gertz García, quien te llevará a conocer las problemáticas humanas desde un contexto histórico, filosófico y psicológico en cultura espontánea. Descubre historias inclusivas con personas incluyentes. Odisea con Sandra. Todos los jueves a las 10 de la mañana. Jueves 10 de la mañana. Por Radio Nahuatl. Eleva tus sentidos. Para los que les gusta capítulo por capítulo, los maratones, la comedia, suspenso, drama, la situación, horror, ciencia ficción y la vida misma, hablemos de series, pero en serio, con Licha Hernández, todos los lunes a las 5 de la tarde por Radio Nahuatl. Eleva tus sentidos. Aquí inicia contenido ajeno a la Universidad Anáhuac, Radio Anáhuac y cualquiera de sus plataformas. La paz será una cosa deseable cuando exista igualdad, porque mientras la desigualdad subsista, la paz será una bendición para el amigo y sacrificio para el esclavo. Ricardo Flores Magón. Hoy, la CNDH tiene la facultad de promover una cultura de paz y la garantía de no repetición ante violaciones a los derechos humanos. Solo mediante la prevención y la educación para la paz, construiremos sociedades justas y equitativas. En la CNDH, defendemos... En temporada de calor, la prevención es la solución. Mantén tu cuerpo hidratado durante el día con agua simple y natural. Evita exponerte al sol por periodos prolongados, especialmente cuando la temperatura alcanza sus niveles más altos. Al salir a la calle, utiliza bloqueador solar, sombrero, lentes de sol o sombrilla. Procura que tu hogar y tu lugar de trabajo se encuentren ventilados. Si tienes ritmo cardíaco acelerado, fiebre, problemas para respirar, mareos o vómito, acude a tu unidad médica más cercana. Me cuido, por amor a la vida. Secretaría de Salud. Hasta aquí. Contenido ajeno a la Universidad Anáhuac, Radio Anáhuac y cualquiera de sus plataformas. Radio Anáhuac. Eleva tus sentidos. Estamos de regreso en BiblioHeart. Comunícate con nosotros en cabina al 55 30 88 16 70. BiblioHeart. Pues estamos aquí de regreso en su programa BiblioHeart, un programa de la Biblioteca Anáhuac México, y pues continuamos con esta plática con Josefina Larragoiti Oliver, quien es directora de la editorial independiente Resistencia. Creo que también es importante recalcar esta parte de la independencia, ¿no? De estos proyectos. Y pues estábamos dialogando hace unos momentos de esta diversidad de formatos en los que podemos acceder al libro, a la lectura, a la información, pero pues también de esta desigualdad en el acceso, ¿no? Pero pues también ya nos contaba Josefina de pues esta propuesta ahora de innovar en la parte tecnológica. Entonces pues cuéntanos ahora un poquito de esta parte, por favor.
Sí, bueno, esta es una colección de que la mencionaste, que para mí se ha convertido muy importante. Para ella estudié la maestría en estudios mesoamericanos porque me involucré un poco con comunidades indígenas. Mi intención era sacar estos conocimientos ancestrales vivos a la luz para la gente como nosotros, ¿no? La gente común que no conoce mucho, los vemos, pero básicamente igual en condiciones vulnerables, vendiéndonos artesanías, pero no entendemos que detrás de todo este pensamiento existe una cultura ancestral que sigue viva, ¿no? Entonces me puse a hacer una colección infantil, o me propuse que rescatara saberes ancestrales, o que terminó convirtiéndose en una visibilización lingüística, porque lo que queríamos era que fuera en lengua indígena, español, y además le agregamos el inglés. Mucho porque muchos extranjeros son más interesados en nuestra cultura que los mismos mexicanos, ¿no? Entonces, romper un poco estos prejuicios, y hace 10 años iniciamos esta colección, que ahora se ha convertido en una colección que ya ha llegado a intervención comunitaria, para lo que yo tuve que estudiar otra maestría en acción humanitaria en la Universidad Hebraica, ¿no? Y que ha cambiado también el curso de mi proyecto, aunque no ha perdido su sentido social, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con esos libros? Que ahorita coincidió con que la UNESCO declaró el diseño de las lenguas indígenas a partir de 2023 y tenemos 10 años, y es por eso que se pueden dar cuenta que de pronto muchas editoriales ya publican libros en lenguas indígenas, ¿no? O hay un apoyo gubernamental, pero no es algo que inventó el gobierno de México, es algo internacional. O sea, el diseño de las lenguas indígenas es internacional y en todo el mundo se están apoyando. Coincide que hace 10 años mi propuesta, mucha gente me la criticaba, me decía, es un sector que a nadie le importa, pero a mí me importaba esa parte cultural y esa parte vulnerada, y ahora pues demostré que tengo 10 años haciendo una colección que ya tiene 19 títulos, y en la parte de la fusión tecnológica, ahí la iniciamos porque tuve suerte de coincidir con un chico que hace animación, mapping, ¿no? Y que es ilustrador, que se llama Víctor Palacios, y que llegó con su primer libro y coincidió con mi filosofía. Básicamente esta colección ha hecho un equipo de gente que tiene los mismos intereses. Más que yo contratar un traductor al náhuatl, yo ya tengo un traductor que es parte de mi equipo, ¿no? O un traductor al inglés, pero que le interesa la cultura mexicana. Entonces es un trabajo que se ha vuelto horizontal, ¿no? En el que participa mucha gente y ha sido muy importante ahorita ya insertándose socialmente. ¿Qué pasó con Big Man? Que a estos libros se les generó realidad aumentada. Entonces, para la gente que tiene acceso a la tecnología, puede bajar una aplicación gratuita, la baja a su celular o a su tableta y puedes ver el libro y escucharlo en las 3 lenguas, ¿no? Entonces se vuelve un libro potencialmente más transmisor de cultura, ¿no? O más interesante para antropólogos, para sociólogos, porque otra característica de la colección es que cuando yo estudié la maestría en mesoamericanos, hice una red de intelectuales y hablantes que estudiaban conmigo. Entonces, todos los libros, aunque son infantiles, están basados en investigaciones académicas duras, ¿no? Serias, de cosas que se exponen en conferencias internacionales que nosotros transformamos en un lenguaje suficiente para un niño, pero sin perder el dato antropológico o el dato interesante para el intelectual o para el académico, para el investigador. Entonces, si tú ves, es una colección que se ha vuelto con muchísimos brazos y que involucra la tecnología, que hace que este libro pueda ser escuchado por uno que no pueda ver, ¿no? O en las mismas comunidades es impresión de para ellos, pueden moverse a un lugar, bajarlo a un celular y pueden ver este libro animado y escuchar las 3 lenguas para un lingüista, ¿no? Y lo más importante es que estamos sensibilizando a los niños a conocer su cultura, ¿no? A entender que es de ellos, que no es de los desfavorecidos, sino que es una cultura que nos unifica, ¿no? Como país, como sociedad, ¿no? Que muchas cosas que hacemos o que hablamos dependen de esa cultura ancestral que sigue viva, ¿no? Que palabras que usamos en lo cotidiano vienen de lenguas indígenas según cada sección, ¿no? Entonces, eso es a lo que me ha llevado esta colección, que en inicio era no rescate, una visibilización cultural. Ahora
me ha llevado a fusionar esta cosa tecnológica. Y tú hablabas del libro como una tecnología. No solo es una tecnología, es la tecnología que ha demostrado que puede perdurar. O sea, hay pergaminos, hay manuscritos del siglo XV, ¿no? Impresos en ¿cómo se llama? Pergaminos o en papel o de esa época. Y la nueva tecnología, yo me pongo como ejemplo, o sea, yo he pasado por el zip, por el floppy, por todas estas cosas que servían para almacenar, y ahí los tengo guardados, no tengo ahora un dispositivo que los lea, ¿no? Entonces, es más peligroso, vamos a hacer una época tal vez con pérdida de conocimiento. Va a haber una brecha en la historia de que, los que vivieron en estos siglos, pues no sabemos ni qué hacían, ni si registraban historia, ni si, o sea, se va a perder mucha información porque estamos dando mayor peso al sentido de registro humano, a la tecnología que al sentido de registro humano, ¿no? Si se registraba, si todavía hay cuevas, ¿no? Con pinturas rupestres, ¿no? Pero ¿qué va a pasar con la tecnología? Necesitamos dejar registro. Y creo que los que somos editores tenemos muy claro que hay que dejar registro, independientemente de ligar la tecnología para encajar en los hábitos cotidianos de la sociedad. Hay que pensar en qué va a pasar en el futuro con el registro histórico de nuestra época. Sí, pues se me hace muy interesante porque ahorita que comentas como de esta colección que crearon y de la diversidad de posibilidades en las que se puede disfrutar, pues también veo esta parte en la que ahora a la inversa, ¿no? Ya también muchas comunidades están como trabajando en la recuperación de sus lenguas maternas. Entonces, pues, si le llegas a las infancias con la realidad aumentada y ver que también esa es una posibilidad, y eso pues a lo mejor, o sea, digo, se puede como aprovechar de muchísimas maneras, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias como por compartir estos detalles de esta colección. Y también, pues, ahorita que nos platicas de esta permanencia del conocimiento, de la importancia como también de escribir, ¿no? De escribir lo que se sabe, lo que se cuenta, de tener registros, pues contarte que acá en la biblioteca tenemos recién un taller de escritura creativa, pero pues, y que pues aquí, ahí están los primeros como escritores, ¿no? Que están como empezando a trabajar por esta parte, y pues también exploramos ahí en su página de su editorial, pues que tienen un proyecto como de para impulsar a estos nuevos jóvenes escritores. No sé si nos pudieras platicar un poquito de esta idea. Sí, es muy importante lo que me dices ahora, porque también ayuda un poco para entender por qué existe una editorial, ¿no? En esta época, porque hay editoriales, si existe Amazon, ¿no? Y yo me puedo autopublicar. Pero tú hablabas al principio de la cadena del libro, ¿no? Si una parte de la cadena editorial se rompe, entonces el libro no llega a su objetivo, que es tener lectores. Cuando yo me autopublico, no hay algo que respalde mi trabajo, ¿no? Entonces, un editor, ¿para qué sirve? Pues para eso. Tiene que revisar tu trabajo para ver si entra dentro de su línea, ¿no? Si es el objetivo que tiene, si tu texto es más comercial, si tu texto obedece. En el caso de Resistencia, yo prefiero cosas como más sociales, ¿no? Más actuales, más de reflexión. Me gusta más la literatura de reflexión que la literatura comercial, ¿no? Entonces, ¿qué hace Resistencia? Sí recibe manuscritos, pero hay un comité dictaminador. Entonces, yo recibo textos y lo envío a expertos. Claro, yo lo puedo leer y de un principio decir, esto está fuera porque no está de acuerdo a mi filosofía o no va con mi línea editorial, pero si no, yo lo mando a un dictamen y en ese dictamen los expertos me dicen sí, y me dicen es una apuesta riesgosa, pero tiene mucha comunicación, tú decides si inviertes, se parece a tal autor, no vas a generar mucha audiencia, pero vas a generar nuevos lectores. Entonces, un dictamen te dice mucho sobre el texto que vas a publicar. Y a partir de eso, se habla con el autor y se dice, bueno, se le explica si no se va a publicar o se le explica si sí se va a publicar. La cosa es que Amazon publica lo que sea, ¿no? Entonces, publicar en Amazon es solamente pagar por una plataforma
y subir tu libro y que te lo puedan comprar bajo demanda, pero no hay algo que te arrope, ¿no? Entonces, la función de todas las editoriales, grandes o pequeñas, independientes o comerciales, es esta, ¿no? O sea, yo te voy a arropar dentro de mi filosofía, dentro de mi acervo, porque me interesa como parte de la comunicación que tengo. Entonces, ¿qué hacen? Envían sus manuscritos, se reciben, se mandan a dictamen y se da una respuesta, ¿no? Si es positiva, en el caso ahorita de la editorial y a partir de COVID-19 hay una crisis económica en toda la cadena editorial. Sería una mentira decir que no es cierto. Las librerías, yo quiero que la gente vaya a librerías, que vaya a las bibliotecas, porque son espacios que se han dejado un poco olvidados a partir de la pandemia y de tener todo el inmediato en una pantalla, ¿no? Entonces, yo creo que habría que hacer invitaciones y que las mismas librerías deberían un poco de transformarse para hacer actividades ahí y recuperar esta vida para que el libro pueda seguir teniendo un circuito natural y amable dentro de la cadena, ¿no? Porque ahorita yo he tenido muchos problemas en la parte de que sí pueden vender, pero el flujo económico no es el suficiente como para poder retroalimentar, entonces no se puede volver a producir y es un sistema complejo que si se ve roto, pues se ve bastante perjudicado, ¿no? Si alguien quiere enviar su texto, o en el caso de lo que tú estás diciendo, que están haciendo un taller de literatura creativa, yo me imagino que podríamos también acordar una especie de antologías que pudieran servir, ¿no? Como de apoyo, hasta generar sellos. Yo tengo un sello, por ejemplo, que se llama Eduba, ¿no? Que es Casa de Escritura en Esperanto, creo. Pero eso es como un sello que hace publicaciones académicas, ¿no? Que tienen que ver con la academia. Entonces, habría una posibilidad también de ver esas opciones, ¿no? Cuando tú te acercas a una editorial, te va a ofrecer las opciones posibles. Si la primera es pues, si tienes un escrito como escritor, pues la entrega se va a dictamen. La segunda es ver posibilidades también después de homologar una publicación, ¿no? Porque no puedes tener variantes, tienes que buscar que la publicación tenga un camino también amable dentro de la cadena editorial, ¿no? No sé si respondí a tu pregunta. No, sí, muchísimas gracias. Sí, un poco también para explorar de este trabajo que hace Editorial Resistencia y pues saber como que sí y a lo mejor que no podemos como encontrar con ustedes. Y pues bueno, ya una pregunta un poquito más personal, pues ¿qué ha implicado como mujer ser la directora de una editorial? Ok, ese tema lo iba a tocar hace rato porque eso te iba a decir Resistencia está bajo mi dirección desde el 2001, ¿no? Y estamos en 2024. Básicamente es un proyecto con una visión femenina. Y no te voy a decir que ha sido fácil, ahora pareciera más abierto, pero antes era muy raro saber por qué una mujer está dirigiendo una editorial que aparte quiere publicar ficción, si las mujeres publican cuentos infantiles o libros de poesía o novelas románticas, ¿no? Entonces, ha sido difícil eso, un poco que me acepten. A mí me sorprende que actualmente hay como congresos donde invitan a mujeres editores y a mí no me invitan, ¿no? Y son chicas editoras que trabajan para instituciones, pero que finalmente arriba tienen pues un hombre, ¿no? Que les está dictando un poco la línea. Y habemos, no soy la única, pero sí somos muy pocas, que somos dueñas de nuestro proyecto, que tomamos la dirección que queremos, que decidimos lo que publicamos desde nuestra visión femenina. Y para eso sí me gustaría platicarte de un último proyecto, porque cuando empezó esto del movimiento femenino, pues empezó a haber como muchas publicaciones y convocatorias de, mujeres escriban cómo vivieron la pandemia, ¿no? O escriban poemas sobre el amor o el desamor, y hacían como compilaciones. Y yo quería mostrar mi postura femenina, pero no desde estos como, a lo mejor
se podrían ver como oportunistas, ¿no? Estos ambientes como de atraparte, pero como aprovechándome del tema en boga, ¿no? Entonces yo decidí hacer un libro que ha resultado muy lindo, que no sé si me dejas te lo enseño. Claro, adelante. Se llama Letras para Volar. ¿Y qué tiene este libro? Bueno, que es la compilación de 9 cantautoras mexicanas, ¿no? Entre ellas una muy famosa ahorita que se llama Vivir Quintana, y ella está con una de sus canciones. Entonces yo decidí que fuera un proyecto ilustrado por mujeres, ¿no? A manera de cómic, donde se mostrara la canción de cada una de ellas. Digo, después de que Bob Dylan ganó el Nobel de Literatura, no pueden decir que una cantautora no escribe literatura, ¿no? Entonces lo que yo hice fue eso, y aparte no ponerles un tema, era convocar sus propios discursos, ¿no? Lo que ellas piensan, lo que ellas escriben, no era forzarlas a tener un tema, era dame una canción porque eres una cantautora, porque de alguna manera es activista, ¿no? Cantando en este ambiente tan complicado también de desarrollo, y muchas de ellas en sus discursos tienen un poco de activismo, ¿no? Entonces, ese es el libro que yo lancé este año apenas como un libro a partir de una visión femenina, y creo que me puede describir, ese mismo libro puede describir mi visión femenina como directora de este editorial. ¿Sí? Ay, pues muchísimas gracias. Nos gustaría seguir platicando contigo, pero ya nos ganó el tiempo, entonces ojalá en otro momento podamos tener esa oportunidad. Te agradecemos muchísimo, Josefina, que nos hayas acompañado, que nos hayas contado, compartido en este programa, y pues esperamos un próximo encuentro con ustedes y con Editorial Resistencia. Nosotros nos vamos a un corte, no se despeguen porque estará con nosotros Luis Maya Hernández, quien es bibliotecario y escritor, pero también pues nos va a compartir de este mundo de los libros. Nos vemos en un ratito. Gracias, Lilian. Muchas gracias. Tómate un break y en un momento regresamos a Biblioteca.